Bueno, buenas tardes a todos. Le agradecemos a Comunicación Social del Politécnico Nacional el venir a promover la generación de la norma sobre ensayos de rasgado. Esta norma fue elaborada conjuntamente con la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía por el Grupo de Ingeniería de Superficies del Instituto Politécnico Nacional, el cual me honra representar, y por diversas entidades académicas e industriales del país. La generación de esta norma NMX fue desarrollada durante 3 años en colaboración con el grupo de trabajo del Grupo de Ingeniería de Superficies, donde a través de este tipo de normalización nos podemos garantizar la confiabilidad del proceso de rasgado en diferentes materiales cerámicos finos formados sobre la superficie de materiales tanto ferrosos como no ferrosos. Quisiera mencionar las ventajas de poder normar este proceso, que puede ser directamente aplicado al sector tanto industrial, el sector metalmecánico, el sector aeroespacial, el sector aeronáutico y el sector salud, principalmente, en donde se aplican este tipo de cerámicas finas formadas en la superficie de materiales ferrosos y no ferrosos. El trabajo fue bastante arduo, fue un trabajo de 3 años, en donde pudimos nosotros coordinar el grupo de trabajo dentro de la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, y esta norma fue desarrollada completamente con el grupo de investigación, con este equipo llamado máquina de Revetest Express de la marca Anton Pah, una empresa suiza, en donde pudimos desarrollar completamente todos los ensayos para poder emanar esta norma, que es la primera emanada por el Instituto Politécnico Nacional en toda su historia, y la primera emanada por una institución de educación superior después de 23 años a nivel nacional. Agradecidos por el apoyo del Politécnico Nacional y por todas las entidades académicas e industriales que hicieron posibles este tipo de normalización para este proceso. Muchísimas gracias, y nuevamente agradecemos a Comunicación Social el haber dado la oportunidad de poder difundir este hecho que para nosotros es muy trascendental en la parte académica y de investigación. Gracias. Palabras más simples, no sé, en el área de salud, ¿no? Un tornillo, una placa, ahí ¿cuál sería el límite? ¿No? ¿Un golpe, años, o cómo se puede medir ahí los? Se supone que si la adhesión entre la cerámica y el material, el biomaterial es alto, podríamos incrementar hasta 2 veces el tiempo, 2 veces más el tiempo de vida útil del biomaterial con respecto a la cerámica. Tradicionalmente los biomateriales tardan en retirarse del cuerpo humano aproximadamente unos 15 años máximo. Mejorando produciendo este sistema cerámico material, podríamos incrementar hasta 30 años el tiempo de vida útil de los materiales empleados. Y sí, ya hemos hecho exámenes de citotoxicidad en este cerámico sobre materiales empleados en el sector salud, y han resultado no ser tóxicos, principalmente a células de hueso humano, que son donde realmente se ponen luego los tornillos de sujeción a las placas, ¿no? Cuando hay fracturas, ahí se ponen los tornillos y placas de sujeción. Entonces es bastante. Todavía sería como a largo plazo, no, por ejemplo, que no impacte, o sea, que no se tenga un tornillo y no sé, tenga un golpe que me vuelva a romper, no sé, la placa o el hueso, no se mide así, no se mide como a largo plazo el desgaste. Tiempos de vida útil, ¿no? Podríamos decir. Sí, o sea, cuando existe mayor adhesión, el tiempo de vida útil del material se incrementa, ¿no? Pero también de otros factores, ¿no? Como decías también, el movimiento que tengas de los huesos, hay varios factores que determinan el tiempo de vida útil, ¿no? Dentro de implantes, dentro de placas y tornillos de sujeción, o sea, no es así un valor puntual, hay varios factores. Si se sale de algunos puntos que no maneje la norma, debe también ser notificada en sus resultados obtenidos mediante esta técnica de evaluación, ¿no? Pero lo importante es que cuando se normaliza un proceso, todo el mundo debe de seguir, ahora sí que dicen la regla, ¿no? Sí. La regla de oro puede ser. Entonces, sí. Y ahí, digamos, ¿quién es el encargado de sancionar? La Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía. Actualmente del doctorado en Ciencias en Ingeniería Mecánica. Participé en la elaboración de esta norma mexicana como parte de mi trabajo de maestría
realicé experimentación en el equipo de Scratch, realizando pruebas de rayado en un material acero inoxidable 316L borurado. Mi colaboración en la norma fue, una vez que realicé las pruebas de rayado, fue la identificación de los mecanismos de falla. Esta máquina lo que hace es rayar un material y conforme las rayas que hace una punta que se coloca aquí en el equipo, uno puede identificar los mecanismos de falla que hay en el recubrimiento. Esto se evalúa mediante microscopía óptica y microscopía electrónica de barrido. Mi participación así puntual en la norma fue en esta parte de identificación de los mecanismos de falla con las imágenes de microscopía óptica y de microscopía electrónica de barrido. Se clasifican de acuerdo a la literatura que hay de este tema y se clasifican con diferentes nombres, pues, desde desprendimiento, de laminación, y con base en estas fallas lo que se hace es determinar la adhesión que hay entre el recubrimiento y el sustrato. Ok. ¿Cuántas pruebas realizaste? ¿O cuánto tiempo te llevó en general? Para las pruebas que hice de mi tesis, pues fueron alrededor de unas 30, 40 pruebas de cada una, porque se realizan a diferentes condiciones de carga aplicada, y se tenían réplicas de cada una de estas condiciones, de estas pruebas, perdón. Entonces, cuando para tener una certeza de la falla que está presentándose, se tienen que hacer repeticiones.